La distribución gaussiana. Desde el punto de vista estadístico, las medidas realizadas en el laboratorio son cantidades aleatorias. Es decir, son valores afectados por el azar que no se pueden predecir con certeza. Sin embargo, sí podemos determinar una ecuación matemática que describa el conjunto de valores que puede tomar el resultado de un experimento. A esta ecuación matemática se le conoce como función de distribución. Una de las funciones de distribución más importantes para la ciencia es la distribución gaussiana o distribución normal. La mayoría de los resultados de las medidas están distribuidos normalmente, y una gran cantidad de matemática usada en las ciencias de las mediciones está basada en propiedades de la distribución gaussiana. La distribución gaussiana está representada por una curva como la siguiente, donde el eje horizontal representa los distintos valores que puede tomar el resultado de un experimento. Por su parte, el eje vertical representa cuál es la probabilidad de obtener cada uno de estos resultados. Esta gráfica indica que el valor más probable de obtener, tras realizar un experimento, es el valor medio, representado en la gráfica con la letra griega μ, y que a medida que se aleja del valor medio, la probabilidad disminuye exponencialmente. Es decir, es menos probable obtener valores de los extremos de la curva. ¿Cómo se obtiene la distribución gaussiana? Considera el experimento de medir con una pipeta volumétrica de 10 mililitros. Si realizamos un pequeño número de mediciones, por ejemplo 10, se obtiene una gráfica como la siguiente. A este tipo de gráfica se le denomina histograma de frecuencias. Sin embargo, poco o nada se asemeja a la perfecta distribución normal con forma de campana. ¿Qué pasa si aumentamos el número de mediciones, por ejemplo 30? Observamos que el histograma empieza a tomar esa forma. ¿Qué pasa entonces si se hicieran muchas mediciones? El histograma tomaría una forma muy similar a una distribución gaussiana o normal, tal como se muestra a continuación. Imagina tener que medir 1000 veces el volumen de un líquido para obtener una curva como esta. No es una tarea nada fácil. Afortunadamente, no necesitas hacer un número tan elevado de mediciones. En la práctica, solo realizamos un número considerable de experimentos, generalmente mayor a 30, para estimar los valores más importantes de la distribución. Estos valores son la media y la desviación estándar. La regla del 68, 95 y 99,7%. Uno de estos conceptos de la distribución normal que resulta importante en el proceso de estimación de incertidumbre es la regla del 68, 95 y 99,7%. Para entenderlo, considera el ejemplo anterior. Medir con una pipeta volumétrica de 10 mililitros. Supón que después de realizar un número considerable de experimentos, encuentras que la media de los valores es igual a 10 mililitros y que su desviación estándar es igual a 0,003 mililitros. Al representar el valor de la media se obtiene lo siguiente. Ahora colocaremos intervalos de n veces la desviación estándar respecto de la media. Esto significa colocar puntos a 1, 2, 3 o n veces de la desviación estándar por encima o por debajo del valor de la media. Por ejemplo, si se está a una desviación estándar por encima de la media, significa que el punto está a 10,003 mililitros. Es decir, se ha sumado el valor de la desviación estándar a la media. Del mismo modo, si estamos a dos desviaciones estándar por encima de la media, significa que nos encontramos al punto
10,006 mililitros. De esta manera se obtiene el siguiente gráfico. El signo positivo en el valor de la desviación estándar indica que se está por encima de la media. Lo contrario ocurre para el signo negativo. Ahora bien, ¿qué dice la regla del 68, 95 y 99,7%? Empecemos por el valor del 68%. La regla expresa que cuando se considera el rango que va desde menos una desviación estándar a más una desviación estándar, abarca el 68% del área bajo la curva. Esto significa lo siguiente. Al considerar el rango entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, tienes una probabilidad del 68% de encontrar el valor del resultado de la medida dentro de ese rango. En nuestro ejemplo, significa que existe un 68% de probabilidad de encontrar el resultado de la medida de la pipeta de 10 mililitros dentro del rango comprendido entre 9,997 a 10,003 mililitros. Ahora bien, cuando nos ubicamos a dos desviaciones estándar de la media, estamos abarcando el 95% del área bajo la curva. Es decir, tenemos un 95% de confianza de que el resultado de la medida estará comprendido entre el rango de 9,994 mililitros a 10,006 mililitros. Finalmente, cuando consideramos el rango que comprende tres desviaciones estándar alrededor de la media, se abarca un 99,7% del área bajo la curva. Es decir, la probabilidad de que el valor del resultado de la medida esté comprendido entre 9,991 mililitros y 10,009 mililitros es igual al 99,7%. La regla del 68, 95 y 99,7%, incertidumbre estándar e incertidumbre expandida, la distribución normal y la desviación estándar son la base para la definición de la incertidumbre estándar. El valor de una definición estándar corresponde al valor de la incertidumbre estándar, denotado con U minúscula, es decir, que la incertidumbre estándar es la mitad del intervalo que usamos cuando tenemos una probabilidad del 68%. Considerar una probabilidad del 68% no es suficiente para la mayoría de las aplicaciones en el área de las mediciones. Por esto, la incertidumbre de un resultado no se informa como una incertidumbre estándar. En vez de eso, se informa como una incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida, denotada como U mayúscula, significa considerar un rango más amplio que el considerado por una incertidumbre estándar. Para lograr esto, la incertidumbre estándar se multiplica por un factor que usualmente está contenido entre 2 y 3. A este factor se le llama factor de cobertura, denotado por K minúsculo. Si se multiplica la incertidumbre estándar por 2, se considera una probabilidad más elevada, de aproximadamente el 95%. Por otro lado, si usamos un factor de cobertura de 3, se considera el intervalo que posee un 99,7% de probabilidad. En conclusión, el análisis de la distribución gaussiana nos proporciona dos parámetros, la media y la desviación estándar, a partir de los cuales podemos obtener el valor de la incertidumbre estándar. A partir del valor de la incertidumbre estándar, podemos obtener el valor de la incertidumbre expandida. Este valor final es el que se reporta o el que se acompaña en el resultado de una medida.